Buenos días, chicos. Vamos a ver el tema Conocemos los ecosistemas. Muy bien, aquí tenemos diferentes ecosistemas que tenemos en la Tierra. Ecosistemas de diferentes lugares, ¿no? Desiertos, la selva, el mar, etc. Los ecosistemas. Un ecosistema es un sistema natural que está conformado por seres vivos, biocenosis, o por el medio físico, biotopo, y las relaciones que se establecen entre ellos. Entonces, para que sea un ecosistema, no solamente es el ambiente, es la interrelación que puede suceder entre ellos, ¿no? Entre los mismos seres vivos o entre los seres vivos y el medio físico, ¿no? Como por ejemplo, no podemos vivir en un lugar si no tenemos agua, si no tenemos el suelo, si no tenemos el aire, ¿no? La luz solar, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos, en este caso, organismos vivos, todo ese medio físico, la temperatura, todo está relacionado. Para que exista un ecosistema se necesita que todo esté, que existan la parte biótica, el biotopo y la interrelación entre estos. Lo seguimos viendo. Observa las siguientes imágenes e identifica los organismos vivos, o sea, biocenosis, el medio físico, o sea, biotopo, en cada uno. ¿Y por qué serán tan diversos? Un bosque, por ejemplo. Un bosque posee una gran variedad de, de animales y de plantas, una biodiversidad de comunidades de plantas y animales. Por eso es que el Perú, pues, es un país mega diverso, ¿no? Por su gran variedad de biodiversidad. Luego tenemos acá otro ecosistema que es el mar, ¿sí? Donde grandes cantidades de masas de agua salada que pueden rodear islas o continentes. El mar del Perú posee abundante fitoplancton. La temperatura del mar es adecuado para que exista una gran variedad de peces. Somos el primer país de abundancia de peces, ¿no? Entonces, podemos encontrar en nuestro mar gran variedad de peces, aves marinas, lobos de mar, ballenas, moluscos, etc. Otro tipo de desierto, perdón, de ecosistemas son los desiertos, ¿sí? Si se dan cuenta, casi no se ven árboles, algunas palmeras o algunas plantas pequeñas. Lo demás es la parte desértica, ¿no? Es un ecosistema árido, donde existen muy pocas precipitaciones y la poca vegetación se adapta a la falta de agua, a la falta de humedad. El conjunto de distintos ecosistemas que hay en la Tierra se llaman ecósfera. Componentes del ecosistema. Los ecosistemas están formados por un medio físico, biotopo. Aquí tenemos compuestos, pues, por agua, rocas, temperatura, luz solar, aire, ¿no? Todo lo que existe en la naturaleza. También está formado por seres vivos llamados biocenosis. Acá tenemos también los seres vivos, plantas, animales, seres microorganismos, etc. Compuesto por animales, por plantas, por hongos, bacterias, algas, protozoarios, etc. Y tiene que ver qué cosa, la relación entre ellos, interrelación entre ellos. Seres vivos, biocenosis, con el medio físico, biotopo, y la interrelación que pueden haber tanto también entre los mismos seres vivos. Los ecosistemas terrestres.
Los ecosistemas terrestres se desarrollan sobre la superficie de la Tierra, suelo o subsuelo. Son los lugares donde viven animales, plantas, microorganismos que requieren del suelo y del aire para su desarrollo. Se caracterizan porque tienen características climáticas, por sus características climáticas, por sus factores abióticos, ¿no?, que lo conforman. Los factores abióticos que condicionan la vida en los ecosistemas terrestres son la temperatura, el tipo de suelo, el clima, humedad. Entonces, cada ecosistema está diferenciado por la temperatura que tiene, por el tipo de suelo que tiene, por el clima que tiene, por la humedad. De estos factores depende la biodiversidad de especies del ecosistema. Entonces, cada ecosistema tiene, como se dice, los ecosistemas terrestres tienen una temperatura diferente a la otra, los tipos de suelos también se diferencian, el clima es diferente, la humedad, y eso hace que también su biodiversidad sea diferente, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, tenemos el oso polar que no está pues en una selva, ¿no? Está en su clima adecuado, en su tipo de suelo, etc. Los ecosistemas terrestres se clasifican en tundra o desierto frío, porque está lleno de nieve, taiga, sabana, la selva, la puna, el bosque templado y el desierto cálido. Desierto frío es porque no hay vegetación, no hay árboles y todo es pura nieve. Desierto cálido, hay muy poca vegetación y casi todo es pura arena, ¿no? Tundra, ecosistema tundra. Es el ecosistema terrestre llamado también desierto frío. Es una llanura sin árboles. Es uno de los más fríos. Sus principales características son clima sumamente frío, temperatura bajo cero, pocas precipitaciones, fuertes vientos, suelo pobre en nutrientes y poca diversidad de animales. Tenemos animales como por ejemplo el oso polar, el búho neval, el zorro ártico, liebre ártica. El paisaje de tundra es una capa de hielo aproximadamente de unos 50 centímetros, que permanece congelada y que cubre la mayor parte del terreno. Los territorios de la tundra se ubican principalmente en el hemisferio norte del planeta y abarca regiones como por ejemplo Alaska, Siberia en Rusia, Islandia, la parte sur de Groenlandia, en Europa la parte norte, incluyendo Rusia y Escandinavia, el norte de Canadá. Acá tenemos algunos ejemplos de ecosistemas tundra y de algunas especies de ese ecosistema. Ecosistema taiga. El ecosistema taiga, conocido como bosque de coníferas, es un bosque de pinos, debido a la principal característica, es la formación de bosques de abetos y pinos. Su fauna habitan liebres, zorros, alces, el lince, oso pardo, ardillas, ciervos, entre otros. Su temperatura es baja y se encuentra entre los menos 10 grados y 12 grados. Es un ecosistema propio del norte de Rusia, de Europa, Canadá o Alaska. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Son árboles coníferos, pinos, la mayoría. Sabana. El ecosistema de la sabana son zonas formadas por praderas con escasos árboles. Generalmente hay arbustos con abundantes lluvias cuando hay lluvias, pero también hay periodos de sequía.
Su temperatura varía entre los 18 a 35 grados. Escasa vegetación. Su fauna que predomina son los leones, jirafas, elefantes. Tenemos las cebras, entre otros, ¿no? Se distribuyen entre Australia, América del Sur y África Central. Aquí tenemos los ejemplares que hay, los elefantes, leones, jirafas, cebras. Poca vegetación también, la vegetación no hay casi árboles, son arbustos y tipo de pasto, ¿no? Desierto cálido. Las lluvias son escasas, su temperatura varía entre el día y la noche. En el día su temperatura es muy alta y en la noche es bajo cero. Entonces, en el día puede llegar la temperatura hasta los 40 grados y en la noche es bajo cero. Pueden tener suelos arenosos o rocosos. Habitan animales como serpientes, escorpiones, camellos, vegetación escasa, como por ejemplo el cactus, que está acostumbrado a vivir con poca agua. Generalmente el cactus almacena el agua que le va a servir para los momentos de su existencia, ¿no? De la planta. Aquí tenemos algunos de los seres que habitan en desiertos cálidos, ¿no? En este caso, arenas. Hay otros que son tipo rocosos. Sus plantas son muy pocas que existen. Generalmente tenemos cactus o plantas que conservan agua dentro de ellas, ¿no? Y sus hojas, generalmente estas plantas, están transformadas en espinas para así evitar que se evapore su agua, ¿no? Y se mantenga el agua dentro de la planta, ¿no? Bosque templado. Es otro tipo de ecosistema. Los bosques templados están ubicados en las regiones de clima templado. Su clima se caracteriza por una temperatura media anual aproximadamente de 18 grados. Sus árboles pierden sus hojas en otoño y las recuperan en primavera. Existen en Europa Occidental, en Norteamérica y Asia Oriental, ¿no? La fauna del bosque templado es variada y es muy importante por la cantidad de aves que tiene, insectos, roedores, así como grandes herbívoros, alces, venados, jabalíes, ciervos, feroces cazadores y omnívoros como los osos, zorros, jaguares, lobos, gato montés, etc. También son frecuentes las ardillas, las salamandras. Muchas de sus especies nativas hibernan durante el periodo de las heladas para resurgir en las heladas. Como por ejemplo los osos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplares de plantas y de animales. La selva. La selva, este tipo de ecosistema, están ubicados en África Central, en la cuenca del Amazonas, como en el caso del Perú, y en las islas entre Asia y Australia, en ambientes húmedos debido a sus abundantes lluvias. Son los ecosistemas más diversos del mundo. La vegetación va desde pequeños líquenes y musgos hasta árboles que pueden medir 30 metros de altura. Se caracterizan por tener una diversidad de insectos como mariposas, hormigas, moscas e insectos de palo, etc. Diversidad de caimanes, monos, tortugas, todo tipo de serpientes, murciélagos, jaguares, tigres, cocodrilos, ranas y gran variedad de aves de distintos y variados colores. Muy bien, acá tenemos algunos animales que representan a la selva. La puna. Este ecosistema se le conoce como región de altura. Se localiza entre los 3.800 y 5.400 metros sobre el nivel del mar. Su clima es muy hostil.
por las bajas temperaturas. Es cálida de día y bastante fría en la noche. Presenta precipitaciones de lluvia, granizo y nieve de diciembre a abril. La Puna es la región característica de los auquénidos, como por ejemplo las vicuñas, guanaco, llama, alpaca. Son típicos el cuy, la chinchilla, vizcachas. La Puna decíamos que era la región característica de los auquénidos, ¿no? Son típicos también el cuy, la chinchilla, las vizcachas, la taruca o ciervo de altura, el venado gris, el puma andino, el zorro andino, gato andino. Entre las aves destacan el cóndor, el ñandú, el suri, el flamenco andino, el colibrí, otros como lagartijas, sapos, ranas, culebras. La vegetación que predomina son las hierbas pajonales, como por ejemplo el lichu. También tenemos la maca, la papa, etc. Aquí tenemos algunos ejemplares. Esta es la vegetación que predomina, ¿no? Las hierbas pajonales llamado ichu, que les sirve de alimento para los herbívoros, ¿no? En este caso para los auquénidos. También se les llama a los auquénidos camélidos actualmente, ¿no? Vamos a ver ahora los ecosistemas acuáticos. Un ecosistema acuático es aquel que se desarrolla en un cuerpo de agua de diferente extensión y naturaleza que incluye a los mares, a los océanos, a los lagos, a los ríos, pantanos, arroyos, lagunas y sus costas. En los ecosistemas acuáticos viven organismos, ¿sí? Tenemos los productores, como por ejemplo las algas, ¿no? Tenemos los consumidores, como tenemos la gran variedad de peces, moluscos, celenterados. Tenemos acá también reptiles como las tortugas. Y tenemos los descomponedores, todas las bacterias, hongos, gusanos, microorganismos que viven en el agua. Factores que influyen en los ecosistemas acuáticos. Los principales factores que influyen en los ecosistemas acuáticos son, primero, la temperatura, ¿sí? Los mares, los ríos, tienen una determinada temperatura y eso hace pues que también debido a su temperatura puedan existir una variada fauna, en este caso peces, etcétera, y varía de acuerdo al lugar por la temperatura de las aguas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las aguas de la América del Sur, que son más frías que las de América Central, ¿no? Otra característica que influye, otro factor que influye, es la luz solar. Cuánto entra la luz solar en el agua. Recuerden que en la parte superior de los mares, ¿no? Penetran los rayos de luz, pero en la profundidad ya el mar es oscuro, ya no penetran los rayos solares, ¿no? Y esto permite, pues, donde hay luz, de que puedan existir las plantas, las algas, ¿no? Y estas sirvan de alimento para los peces. Y otro factor que influye es la salinidad, la gran variedad de sales que se encuentran disueltas en el agua, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un mar, tenemos pues las sales como el sodio, ¿no? Que prevalece. Y en cambio en los ríos estas sales no son tan altas, ¿no? Especialmente el sodio, por eso que le llaman aguas dulces, aunque en realidad no es que sea dulce, sino que no tiene el sabor salado como lo tienen los mares, ¿no? Entonces, tres factores importantes que influyen en los ecosistemas acuáticos son la temperatura, la luz solar y las sales disueltas en el agua. Tipos de ecosistemas acuáticos. Existen ecosistemas de agua salada, existen ecosistemas de agua dulce y ecosistemas de interfase o de agua salobre. Ecosistemas de agua salada.
son los ecosistemas marinos, los que conforman los océanos, los mares, ¿no? Que son de agua salada, rodeando a las islas y continentes. La salinidad en estos tipos de ecosistemas de agua salada es alta y se mantiene constante, aproximadamente 35 gramos de sales por litro, ¿no? Las profundidades de los ecosistemas de agua salada determinan la cantidad de luz, temperatura y los tipos de organismos que habiten en ella. Por ejemplo, vamos a ver las zonas de ecosistemas acuáticos según su profundidad. Tenemos la zona fótica, que es menos de 200 metros. Estos se encuentran en la parte superior del mar, de los océanos, donde llega la luz. En ella, por eso, viven los organismos productores, como por ejemplo el fitoplancton, las algas, y consumidores como ballenas, crustáceos y algunos tipos de peces. Luego tenemos la zona batial, entre los 200 y 4000 metros. Esta zona se encuentra en la parte intermedia y es ahí donde abundan los peces, los calamares, mariscos, ¿no? Las tortugas, los moluscos, focas marinas, ballenas, etc. Y luego tenemos la zona más profunda, zona abisal, que es más de 4000 metros. En esta parte profunda no llega la luz, no hay organismos productores, solo muy pocos consumidores adaptados ¿a qué? A la falta de oxígeno, a las altas presiones que existen, ¿no? Y eso se supone a la falta de luz, ¿no? Por eso estos animales tienen apariencias monstruosas, como por ejemplo los peces que se están mostrando aquí, ¿no? Pez dragón, ¿no? Y miren las características que tienen. Ahora vamos a ver los ecosistemas de agua dulce. Son cuerpos de agua que se encuentran dentro del continente. Estos ecosistemas albergan a diferentes comunidades de seres vivos. Nos abastecen de agua a toda la comunidad. Sirven como fuente de energía hidroeléctrica. Los ecosistemas de agua dulce pueden ser de dos tipos. Los lagos y lagunas y los ríos y arroyos. Los lagos y lagunas son ecosistemas de aguas lentas, quietas, que se forman por acumulación de agua en las depresiones de terreno. Poseen consumidores como la diversidad de aves, como patos, gallardetas, zambullidores, flamencos, y como productores, algas, ¿no? También hay peces, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del lago Titicaca, tenemos peces. Y sus aguas ahí no son tan lentas, ¿no? Por eso a los lagos y lagunas se le llama aguas lénticas. Y a los ríos y arroyos, aguas lóticas, porque siempre están en movimiento. Entonces, los ríos y arroyos son ecosistemas de agua dulce en constante movimiento. Generalmente son de agua fría y oxigenada. Eso de que estén en movimiento hace pues de que se oxigenen generalmente, ¿no? Las aguas. En ellas pueden vivir consumidores como langostinos, peces, como la trucha, paiche y gran variedad de aves, como por ejemplo las garzas, las gaviotas y productores como la variedad de vegetales cerca a las riberas. Nos toca ver el último tipo de ecosistemas acuáticos, que son los ecosistemas de interfase. Son ecosistemas donde desembocan las aguas dulce, es decir, de los ríos a los mares u océanos. Y se mezcla esta agua dulce de los ríos con la agua salada, dando al agua salobre, ¿no? Ejemplo, tenemos los estuarios y los manglares. Los estuarios es un cuerpo de agua costera que tiene acceso al mar y al agua dulce que traen los ríos. Es el lugar donde se junta donde desembocan los ríos sus aguas hacia el mar. Entonces, al juntarse, tienen parte de agua del río, del mar, y viene el agua salobre.
Tienen playas a ambos lados. Son importantes en la pesca de ostras, camarones y peces. Y aquí podemos ver en esta fotografía un tipo de estuarios, ¿no? Bien, luego tenemos los manglares. Los manglares están formados pues por árboles, manglares, que se encuentran a orillas de los ríos, ¿sí? Son muy tolerantes a la sal, por eso sus aguas son medias salobres. Sirven de refugio y alimento a numerosos animales. Entre su variada fauna hay peces, hay aves, hay langostinos, cangrejos, almejas, cocodrilos. Hay también tortugas, ¿no? Tortugas, grandes tortugas. Muy bien, entonces esto, hasta aquí podemos ver los tipos de ecosistema, tanto terrestres como acuáticos. Muy bien, chicos, no se olviden de investigar también algo más sobre estos ecosistemas y no se olviden también de repetir el video las veces que sea necesario para informarse un poquito más. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima. Cuídense.